Tenemos en el aire ahora al licenciado y profesor Raúl Mercado. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos Sí, bien. perfecto. No me escuchan bajito, diría un amigo mío, que siempre dice que yo hablo bajito. No sé si es por algo que tenga que ver con mi estatura, supongo que no, pero bueno, vamos a las cosas importantes. Eh, la idea de hoy, Ariel, Sí. es hablar un poquito, hacer un repaso de lo que está pasando con la pandemia para poder contextualizar vacunación, casos, cómo es el índice de fatalidad que nosotros tenemos, qué implicancias económicas tiene esto, ¿sí? Primero hay que entender que la pandemia nos ha cambiado nuestra manera de ver las cosas, hay una mayor conciencia de la fragilidad del medio ambiente y de las consecuencias de un mundo interconectado. Si bien, como todos saben, hay dudas respecto de cómo salió este virus, si fue fabricado o no. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está tratando de dar un veredicto definitivo. Lo que sí es verdad es que las posibilidades de expansión de cualquier enfermedad son enormes en un mundo que está mucho más conectado que, por ejemplo, cuando ocurrió la gripe española, ¿cierto? Que dejó aproximadamente 50 millones de muertes cuando la población mundial era un 25% de lo que es ahora. Otra de las cosas que creo que nos ha dejado la pandemia es una mayor conciencia de la fragilidad y las limitaciones de los sistemas de salud, ¿cierto? Que siempre pensamos, bueno, Mendoza es un centro regional de salud muy importante, siempre lo fue, desde, desde el hito digamos, de la inauguración en su momento por el presidente de la Nación, en ese momento era Perón, del Hospital Central, de lo que implicó esa Sí, obra sí, para la región. inauguración prematura porque no estaba terminado, inauguración por el terremoto de San Juan. Exactamente, ¿cierto? Y lo que implicó en ese sentido que Mendoza pudiera ayudar de la manera que ayudó. Sin embargo, la ocupación de las camas UTI, la experiencia negativa de algunos contagiados que tuvieron que esperar en los momentos más complicados, nos habla de que tenemos limitaciones en el sistema de salud y que hay mucho por invertir todavía. Una consecuencia positiva de esto es una mayor valoración de la profesión de los médicos y los enfermeros. Creo que hemos tomado conciencia de la importancia de esto. Otra de las cosas que creo que hemos aprendido es la posibilidad de trabajar a distancia, ¿cierto? Este es un ejemplo de lo que hoy estamos haciendo. Si bien era un tema que ya se hablaba mucho en algunas empresas, sobre todo las TIC, ¿cierto? De las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ya lo hacían, la pandemia multiplicó las tareas en el hogar. Ahí hay una experiencia muy interesante, Ariel, de JetBlue, una empresa norteamericana que hace tiempo que comenzó a contratar a madres para que se quedaran en sus hogares con sus hijos y además pudieran hacer las reservas. Esto en el estado de Utah es un ¿Cómo, caso... cómo, cómo sería el sistema? Se contrata, ¿cierto? Las personas encargadas de hacer las reservas para esta empresa norteamericana, esto sale en el libro La Tierra es plana, Uh -huh. decidió, ya había tenido una experiencia anterior, Nidelman, ¿cierto? Que es el propietario de esta empresa, decidió que, dado que hay mujeres que decidieron tener hijos, quedarse en casa, poder darles oportunidades laborales y contrató y contrata, de hecho, todas las que hacen las reservas de los vuelos de esta empresa, que es una low cost norteamericana, son madres que lo hacen desde su hogar, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una experiencia muy interesante de esto. Bueno, la experiencia del trabajo en el hogar se multiplicó ahora. También otra cosa interesante es que se incrementaron las compras online, ¿cierto? Tanto el delivery de comida, las compras del supermercado, hasta las ya conocidas de libros y otros artefactos, explotaron con la pandemia. La gente perdió el miedo a las compras online y vieron sus ventajas, también sus riesgos, ¿cierto? Pero creo que es algo que ha llegado para quedarse, ¿cierto? Y se ha multiplicado. Otra cosa es la aparición de nuevas alternativas para realizar pagos, ¿cierto? Con instrumentos virtuales, desde Mercado Pago hasta las billeteras virtuales son un ejemplo de las nuevas alternativas.
El impulso creativo de las TICs, ¿cierto? Para generar nuevas propuestas en el público, pero también hay que reconocer que también ha dejado y expuesto nuevos riesgos, como el cibercrimen, el grooming, ¿cierto? Es decir, que lo que diríamos que es el acceso de delincuentes a personas vulnerables en la red, ya sean mayores, sean jóvenes, niños, ¿cierto? Y por lo tanto también ha disparado la necesidad de intensificar las medidas de seguridad. Todo esto, Ariel, ha implicado que haya un cambio cultural en la manera de producir, tanto en la organización del trabajo, con esto del trabajo a distancia. Recuerdo que en el año 2003 estuve en San Francisco, donde pude ir a Cisco System, que es una empresa del Silicon Valley, donde tenían el trabajo a distancia, pero combinado, es decir, 3 días lo hacían desde su casa y 2 días les pedían presencial, porque también descubrieron que la presencialidad, la interacción, mejora la productividad. Creo que en esto es algo que probablemente tengamos una experiencia posterior, ¿cierto? Cuando llegue finalmente la nueva normalidad, todavía no estamos en la nueva normalidad, y va a haber que, digamos, superar muchos obstáculos, que la legislación, ¿cierto? Hay normas sindicales que todavía, quizás a nuevos convenios colectivos, es decir, hay todo un desafío por ahí. Y para poder contextualizar un poco, hemos realizado un trabajo que es mucho más grande, pero quería compartir cómo está la Argentina en temas de casos, de vacunación. Se habla mucho de esto. Y hemos hecho algunos rankings. Primero, números generales. Hemos acumulado 5.116.000, casi 117.000 casos en la Argentina, unas 109.000, casi 110.000 muertes, con un índice de fatalidad, es decir, cuántas muertes por caso de un 2,1, que es el promedio mundial, con una cantidad de vacunados con primera dosis del 59,5% de la población, es decir, se han vacunado ya a 26, casi 27 millones de argentinos, ¿cierto? Es algo que está en la picota, podríamos decir, en estos momentos, y casi un 24% de la población argentina tienen las dosis completas. ¿En qué ranking estamos? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo estamos con esto de la vacunación? Bueno, si lo miramos desde una dosis y vemos Sudamérica, es decir, vemos en la región, estamos en tercer lugar. En primer lugar está Uruguay, que tiene casi un 76% de su población con una dosis y casi un 70% con 2 dosis, ¿cierto? Se habla de que está logrando la inmunidad de rebaño. Esto es relativo porque en realidad, como los vecinos no lo están, Uruguay no podemos decir que está en esa situación. Chile está en segundo lugar con un 74,7% de una vacunación, y ahí viene Argentina con el 59,5%. Es decir, estamos en tercer lugar en la vacunación. Después sigue Brasil, muy cerquita, Ecuador, Colombia y Venezuela, que está en el último lugar con 16,5%. ¿Cómo estamos con esto del índice, lo que se llama la tasa de fatalidad de los infectados? ¿Sí? Es decir, ¿cuántos muertos por infectados están? También estamos en tercer lugar. ¿Sí? Decíamos recién que estábamos en el 2,1%. En primer lugar está Venezuela. Hay algunos comentarios ahí que dicen, bueno, hay un problema de registración probablemente en Venezuela, pero le sigue Uruguay en segundo lugar con 1,6% y Argentina... Pero esa tabla es en realidad la tabla de menor mortalidad por casos activos. Exactamente. Es decir, porque si no van a decir que en Venezuela están peor que en todos lados. No, en Venezuela, según estos datos, la tasa de mortalidad por infectados y por demografía es la mejor de esta parte del continente.
1,2%, ¿cierto? Por debajo, la mitad casi del valor mundial, que es 2,1, que es donde está Argentina. Chile, por ejemplo, está por debajo de Argentina, tiene un 2,2% del Infectious Fatality Rate, como se llama este índice. Le sigue después Colombia con 2,5, Brasil con 2,8 y Perú con un 9,2%, ¿sí? Y Ecuador con un 6,5%, ¿cierto? En penúltimo lugar. Es decir, Ecuador y Perú son los que peor están Sí. en estos términos. Usted está haciendo una comparación de muertes en relación a casos activos, o sea, contagiados detectados. ¿Sí? Exactamente, exactamente. No, ¿Sí? digo por qué, porque vamos a hacer una salvedad. Cuando uno hace una comparación de muertos por cantidad de personas que viven, más allá de que hayan contraído o no el virus, el índice más letal de todos es el de Perú, del mundo. Es el primer país que tiene la mayor cantidad de muertos por habitantes. Y le sigue Hungría. Exactamente. Bueno, pensemos que por cada millón de habitantes eh, tenemos una situación importante en Uruguay, en mismo Argentina, ¿cierto? Que sería otra manera, otra de medirlo, que es por la población total. Por millón de habitantes, quien peor está es Perú, con casi 6.000 muertes por cada millón de habitantes. Le sigue en importancia en la región Brasil, con casi 2.700 muertes por habitante. Después está Colombia y después seguiría Argentina. En este caso, otra manera de verlo, es decir, ver la cantidad de muertes por la totalidad de habitantes. Y un caso interesante es lo que se llama las restricciones a la movilidad. Argentina todavía está en un lugar muy alto, está en segundo lugar, le sigue muy cerquita Chile y Perú, y hemos escuchado ayer que por la variable delta, por ejemplo, Australia está imponiendo restricciones muy importantes, es decir, estamos en una incertidumbre. Ahora, en septiembre, octubre y noviembre, hay gran atención en el mundo de lo que pueda pasar con las nuevas variantes y que puedan traer nuevas situaciones. ¿Cuál fue el efecto de todas estas restricciones, de esto que habíamos visto? Bueno, la caída del PBI, ¿cierto? En el 2020, Argentina estuvo en tercer lugar de los que más cayeron, primero Venezuela, después Perú, muy cerquita Bolivia, y el que menos cayó fue Paraguay, que cayó un 0,6%, pero lo interesante es que Argentina está en segundo lugar en la recuperación, es decir, se espera que en el 2021, en primer lugar, crezca especialmente Perú, se proyecta un 10,3% de recuperación de la economía, y en segundo lugar, Argentina con un 6,4%, después le sigue Chile, Colombia, etcétera. Es decir, Y en esa variable, en esa lectura, Raúl, está contemplado el hecho institucional, o sea, el hecho de que Perú haya tenido por fin definición en relación a su nuevo presidente, ¿incide en este índice que se toma o no tiene relación? seguramente sí, porque la política y la economía están muy asociadas. Miren, un ejemplo, los conflictos que ha tenido, por ejemplo, Nicaragua, ha hecho que la región creciera en el 18, en el 19, y como hubo, digamos, conflictos sociales y políticos en Nicaragua, especialmente en el 2018, donde hubieron situaciones complejas, hizo que Nicaragua se separara de la situación de Centroamérica. Esto para poner un ejemplo, ¿sí? Quiere decir que la política incide. Pensemos en situaciones complejas en el mundo, donde se espera una recuperación de la economía, pero donde hay conflictos políticos, eso se ve muy disminuido. En el caso de Perú, lo que tenemos es que se espera para el año que viene un incremento, el más importante de Sudamérica, de recuperación. Obviamente había caído, fue uno de los que más cayó, ¿cierto?, el año pasado, es decir,
podríamos decir que quizás es un rebote porque cayó un 11,1, pero se espera una recuperación importante. Seguramente una combinación de elementos económicos y también políticos, ¿cierto?, que son importantes a la hora de definir esta situación. En síntesis, creo que Argentina está en una situación no tan compleja como hablan algunos. Dijimos en tercer lugar en vacunación después de Uruguay y Chile. Obviamente Uruguay y Chile son casos emblemáticos, ¿sí?, pero estamos por encima de Brasil, Ecuador, Colombia, y con una proyección de la economía que nos ubica en segundo lugar como la economía que más se va a recuperar. Es más, algunos hablan que el 6,4 proyectado por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario todavía podría quedar un poquito escaso. De hecho, Culfas estaba hablando de que la economía se podría recuperar en un 7,6% en este año. Es decir, bueno, habrá que ver cuáles son los números finales, pero creo que el panorama después de lo que vivió la economía argentina en el 2020 es bastante auspiciosa. ¿Cómo viene la nueva normalidad? Bueno, primero se habla mucho de este término. La normalidad la podríamos definir como cuál va a ser la situación que la gran mayoría va a poder experimentar. Bueno, en primer lugar hay que entender que todavía no estamos ingresando en la nueva normalidad. Hay muchos sectores que todavía están con limitaciones. Pensemos en el turismo nomás, ¿cierto?, que es un sector que seguramente va a terminar de ajustarse cuando se complete la vacunación, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podríamos decir cuándo ingresaremos a la normalidad? Bueno, vamos a estar más cerca de la plena normalidad cuando se cumplan algunas cosas. Primero, podríamos decir que cuando estemos más del 70% de la población que tenga las 2 dosis, que las variantes dejen de tener peso en los nuevos contagios y prácticamente no haya ningún tipo de restricción a la movilidad, ahí recién vamos a poder hablar de poder entender cuál va a ser la nueva normalidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la esperamos? Probablemente, y esto ya es una opinión personal, creo que va a ser menos diferente la situación prepandemia de lo que imaginamos. Esto es una opinión, porque cuando desaparezcan los motivos de la imposición de las restricciones, muchos actores y organizaciones van a intentar volver a las viejas prácticas, pero esta nueva normalidad seguramente va a estar teñida de la huella de lo que se aprendió, de lo que hubo una evidencia contundente de los beneficios. Algunas causas las dijimos al inicio de esta nota. Por lo tanto, creo que va a ser una etapa de debate y reflexión de qué beneficios se pueden perder si abandonamos algunas de las prácticas que fueron productivas durante la pandemia. Y hasta acá llegamos. Bueno, bastante alentador el panorama que pinta Raúl Mercado. Seguramente tiene que ver con que él ve la mitad del vaso de abajo, que es la que está llena. Exactamente, yo lo miro desde abajo, puedo ver no sea malo. Con una mejor perspectiva el vaso medio lleno y no medio vacío, que los más altos lo pueden ver, yo no. Cuidemos a las estrellas, por favor, cuidemos a los columnistas. No, Raúl, le quería hacer una consulta. Buenos días, Javier Costarelli lo saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Con respecto a un dato que se ha señalado como alentador con el tema de inflación, y quería tener su opinión porque se conoció el índice de inflación mayorista del 2,2. ¿Y eso puede tener una repercusión en la inflación minorista? Por supuesto. Siempre lo que se dice es que la inflación mayorista es lo que puede ser la inflación minorista más adelante. Es decir, que haya bajado creo que es un dato alentador sobre las proyecciones. De hecho, muchos analistas esperan que haya una desaceleración de la inflación en los últimos meses. Habrá que ver cómo se comportan algunas variables especulativas, cierto que siempre se dan en un año electoral, pero evidentemente, como bien lo señala Javier, el dato de la inflación mayorista es un dato alentador. Y presumo, licenciado Raúl Mercado, conociendo su experiencia y en realidad lo demandado que es en el tema, bueno, académico también. En Estados Unidos deben estar llamándolo
seguido ahora que en Estados Unidos empiezan a tener un índice de inflación que no era el acostumbrado. Y Argentina, que tiene tanta experiencia en esto, supongo que al menos acudirán a usted para decirle cómo es esto. Bueno, a ver, esta semana hemos dado un ciclo de conferencias para empresas, especialmente de Centroamérica. Habían algunos empresarios de Estados Unidos, sobre todo empresarios latinos. Obviamente estamos hablando de una inflación, se habla del famoso 8%, y sobre todo en Estados Unidos y en la región, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta inflación? Obviamente es un hecho importantísimo, forzado por una ayuda económica que se estima que fue más o menos el déficit fiscal que va a tener Estados Unidos este año, va a ser del 12% del PBI. Es decir, un número realmente inédito en la economía norteamericana. Eso hizo que aumentaran los agregados monetarios, especialmente lo que se conoce como el M3, ¿cierto? Que es una medida de la cantidad de dinero que está en los bancos, en los depósitos, etcétera, etcétera. Y es lo que está provocando este aumento de la inflación, que es el desafío que tiene la Reserva Federal. ¿Cuál es la gran incógnita? Es cuándo la Reserva Federal va a terminar aumentando la tasa de interés, ¿cierto? Y eso va a tener efectos sobre el mundo, ¿cierto? Sobre nosotros, sobre el endeudamiento, sobre los capitales van a fluir hacia Estados Unidos para poder captar estos rendimientos. Es decir, el impacto que puede tener la inflación en Estados Unidos no solamente va a afectar a Estados Unidos, sino que va a afectar al mundo, va a afectar el precio de los commodities. Es decir, los efectos que puede tener esto que ha hecho Estados Unidos va a ser muy importante. Bueno, muchas gracias, Raúl Mercado. Esperamos para el próximo viernes, así seguimos entendiendo de qué se trata la economía. Muchas gracias y hasta la próxima semana.